Somos un grupo de pastores y líderes de todo el país que se llama Liderazgos, donde el pastor licenciado Aarón Lara, que ustedes conocen y con quien estamos trabajando juntos en favor de la vida, la familia y las libertades, nos envía información constante. Una de ellas me llamó mucho la atención esta semana y me fui a las fuentes para investigar, no porque no creyera en lo que él nos dice, porque es una persona muy informada y además como periodista es muy documentado, sino porque no podía creer yo lo que me estaba diciendo y tenía la ilusión de que se haya equivocado, de que se hubiera referido a otro país de América Latina o de otra parte del mundo, pero me encontré con esto en una página que justamente se llama Comunicación Social, diputados.gov.mx, boletines, aprueba la Cámara de Diputados expedir la Ley General de Operación de los Registros Civiles. Vienen un montón de puntos, vienen incluso las disertaciones en YouTube de varios de los diputados. Y como ustedes saben, esto es algo que, aunque se aprueben diputados, tiene que obviamente pasar por la aprobación de senadores para que finalmente entre en vigencia. Pero uno de los párrafos decía así: se busca que los servicios que presten el registro civil en todo el país se garanticen sin restricción, dilación o solicitando mayores requisitos a los previstos en esta ley. Su reglamento a la normatividad que expida el Consejo Nacional del Registro Civil, la garantía efectiva del reconocimiento de la identidad de género autopercibida y de la nacionalidad como se establece en el artículo 30 constitucional. Lo volví a leer como 2 o 3 veces porque no lo podía creer. Traté de buscar en mis archivos algunos de los actas de nacimiento de mis hijos. Nosotros registramos a nuestros hijos cerca de donde vivíamos, por ahí, por la salida a Torreón. Y como usted sabe, en el acta de nacimiento venían solamente 2 opciones. Y para que el registro civil diera fe, usted tenía que llevar una carta expedida por el sanatorio o por la clínica donde nació el niño y se decía cuánto había pesado la niña y se decía si era de sexo femenino o sexo masculino. Volví a ver la carta, mis hijos nacieron en un hospital de aquí de la ciudad y los 2 decían, ¿no es cierto? Timoteo, Leo Lombard López, sexo masculino, Jeremías, sexo masculino. Pues si esto pasa por la Cámara de Senadores, las próximas actas del registro civil para anotar a nuestros hijos van a tener una opción abierta. Según los padres, porque yo creo que el bebé todavía no se puede expresar. Y digo creo porque llegamos al punto de la locura, porque aquí lo dice, no estamos jugando, no estamos inventando, estamos leyendo documentos que dicen que ya en nuestro país, en México, pasó la aprobación de la Cámara de Diputados en esta ley el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, donde una persona se va a poder anotarse, incluso cuando crezca, si la persona se autopercibe de esta forma, lo va a poder cambiar y esto va creciendo y va creciendo. Dice así el licenciado Aarón en su comunicado: amados, en las batallas por la vida, la familia y las libertades hemos visto cosas terribles, decisiones que impactarán de manera negativa la vida de generaciones.
no solo nos han sorprendido por lo grave de sus contenidos, sino por la velocidad con la que las ejecutan y la ceguera con la que la mayoría de los diputados votan, sin reflexión, sin análisis, en obediencia ciega. Esto refiriéndose a lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados Federal, pero a un servidor, a mí me tocó verlo tristemente aquí, junto con Benito y otros que estamos metidos ahí, verlo delante de nuestros ojos, la triste realidad de la falta de compromiso de nuestros diputados al votar leyes que literalmente son fundamentales en el quehacer político y social de nuestro país. Ante lo repentino y sorpresivo de la votación, preguntamos, dice el licenciado Aarón, ¿cuándo se hicieron foros sobre el tema? ¿Alguno de ustedes escuchó foros abiertos? ¿A qué autoridades médicas consultaron? ¿Por qué no hubo la publicidad sobre una decisión tan grave? ¿Por qué los padres de familia no fuimos consultados? Y yo ahí le agregué una pregunta mía, ¿y dónde estaba la iglesia? ¿Y dónde estábamos los ciudadanos para que esto no sucediera? Y siempre firma, mexicanos al grito de vida. Este mensaje que les voy a compartir es un llamado a la iglesia, es decir, a todos los creyentes, a los que creemos en Jesucristo como el Señor y el Salvador, a los que somos parte de la familia de la fe, del pueblo de Dios sobre la tierra, a los que creemos en todo lo que dice este libro, a salir de nuestra zona de confort para aceptar el reto de ser protagonistas de la batalla cultural. Ya no es algo que escuchamos que sucede en otros países o en otros continentes, es algo que ya está instalado aquí. La carta de Judas, en la carta de Judas dice el apóstol, amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos, y lo puse en la versión 60 porque cómo traduce lo que sigue es difícil encontrarlo en otra versión, dice a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. El autor de la epístola, Judas, está escribiendo a la iglesia y dice, les iba a escribir acerca de la salvación, pero el Espíritu Santo me movió a hacerlo en relación a esto. Y utiliza dos palabras, o mejor dicho, una palabra en el griego, que se traduce en una frase adverbial, que es contender ardientemente. Yo no veo en esa frase que dice, bueno, ¿qué les parece si tratamos el tema? Yo encuentro algo muy intenso, algo que me desafía, encuentro una palabra que tiene que ver con justamente una guerra, que tiene que ver con una batalla, con una lucha, contender, de ahí viene la palabra contienda, pero además, por si fuera poco, le añade el adverbio ardientemente, es decir, de una forma donde está involucrada, apasionada, donde está involucrado todo nuestro ser. Y entonces yo estuve reflexionando sobre esto, sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país y en otras latitudes, y lo que acaba de pasar con las conferencias con Agustín Laje y lo que va a venir y demás. Y es obvio que esto es algo que nosotros tenemos que asumir. No podemos depender de que alguien venga de afuera y nos dé una conferencia y eso va a cambiar las cosas. Las cosas no van a cambiar. Yo les conté la semana pasada en relación a lo del 8M, cómo me di cuenta que en el propio lugar donde yo doy clases, me encuentro con todo esto a flor de piel. Y entonces le dije esta semana a las personas
algunos compañeros, les dije, a ver, yo veo 3 carteleras en esta escuela, muy bonitas, una aquí abajo, otra ahí arriba, otra allá, donde en las carteleras se ponen los comunicados. Y si hay un comunicado de la autoridad, pues tiene que estar en la cartelera, sea cual fuere, y está bien, porque ahí viene de la autoridad. En este caso era acerca del disque aborto seguro. ¿Por qué yo tengo que llegar a mi escuela, donde también doy clases, y encuentro más de 100 papeles en todas las columnas de la escuela haciendo apología de este tema? Y entonces, entre otras cosas, eso es lo que el Espíritu Santo, creo que no solamente en mí, sino en varios de ustedes, está despertando, y tenemos que hacer algo. Y yo quiero que veamos 2 o 3 cosas. En primer lugar, el campo de batalla. ¿Cuál es el campo de batalla? Porque miren, desde que yo me acuerdo, especialmente en los 90s, salieron unas canciones, varios de aquí se van a acordar. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de la canción Tú y Yo? Estoy viejito, ¿no? Jaime me miró, obviamente, Juan Manuel seguro, ¿no? Y me encantaba porque, bueno, ustedes saben, yo tocaba el piano, ¿no es cierto? Y el bajo, Dios está llamando a la guerra. José Juan ya se empezó a... Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos, espero que no me escuche Marcos Witt, al llamado del Señor. Y si tenías guitarra eléctrica, y después, tú y yo, y nos mirábamos así, somos su pueblo. Esa canción la cantábamos antes de echar fuera a los demonios en la iglesia, no necesitábamos cantarla, no era necesaria. O para salir a evangelizar. ¿Contra qué hacíamos guerra? ¿Qué guerra hacíamos? Al campo del diablo entré a tomar lo que de mí quito. Es un blues. Al campo del... Y luego bajo mis pies. Como yo era el líder de alabanza, catalogaba todas las alabanzas y había encontrado que teníamos no menos de 30 canciones de guerra espiritual. Pero dábamos espada al aire, no hacíamos batalla. ¿De qué hacíamos? No nos dábamos cuenta. Cuando nosotros cantábamos en los años 90, desde el año 70, 20 años antes, ya se venía gestando. Y el diablo nos miraba y nos decía, qué padre esa canción que cantan, pero yo acá vengo haciendo un trabajo. En el espíritu de la cultura. El espíritu de la cultura. Por eso, claro que hay demonios, pero el diablo no es tan tonto para andar con un tridente y una cola que lo veamos, porque si no ya lo metemos. El diablo se va metiendo, como lo hemos visto, de una manera tan sutil. Como ahora no hay producción de Hollywood, de Pixar, de Disney, que no tenga un componente de este tema. Y entonces sutilmente ya se fue metiendo con el fin de normalizar algo que todos sabemos, por donde lo miremos, desde el punto de vista de que lo miremos, científico, sin contar el tema de la fe, es una aberración y es un atentado contra la razón más elemental. Pero cantábamos muy bonito, ¿sí o no? Muy bonito cantábamos. Y llegó la noche. Y estamos en el medio de la noche. Y entonces ahí, a la luz de lo que está sucediendo, entendemos pasajes como Efesios capítulo 6, verso 10 al 12, porque voy a leer varios pasajes y yo les pido que ustedes lo anoten, los pasajes, si no me pueden seguir porque yo ya los tengo escrito aquí. Y dice el apóstol Pablo a los Efesios una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder, pónganse toda la armadura de Dios
para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y claro, los que somos de los 90, nos acordamos cuando leíamos esto, agarramos el cassette y lo poníamos al reverso, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan? ¿Agarraron alguna vez un cassette? Vamos a encontrar al diablo en la canción de Iron Maiden. No tenés que dar vuelta al cassette, nomás lo ve, que se le alarga la lengua, que pisa pollito, que mata no sé qué, ya está. Vamos a encontrar al diablo en las canciones de AC/DC, ¿no? Había un grupo. Entonces estábamos buscándole la cosa rara y el diablo se nos reía en la cara. Ya estaban todas las universidades principales del mundo, Oxford, Cambridge, Sorbona, Navarra, Chicago, ya estaban siendo tomadas por estas gentes que en honor a su alto intelecto llegaron a la conclusión. Porque si Darwin era de vanguardia, al pensar que descendíamos del mono, que usted sabe que al final él se arrepintió de eso, resulta que ahora el sexo no es lo que dice nuestra biología, sino, o decía, ellos dicen eso, sino es la construcción social. Como Simone de Beauvoir, esta francesa, que fue una de las que más dio sustento a todo esto, que es una construcción social. Y ella dice, no se nace mujer, mujer se hace en el contacto con otros, en la construcción social. Y de ahí es donde se basa todo el feminismo y demás. Cuando leemos pasajes de la Escritura como estos, con una cosmovisión dualista, es decir, de que existen dos mundos separados que no se afectan entre sí, nuestra misión como iglesia se reduce a salvar almas para la eternidad, lo cual está increíble, lo acabamos de hacer. Y siempre va a ser la primera tarea de la iglesia, predicar a Cristo y que la gente conozca a Cristo y que si se muere hoy se va al cielo. Y eso es lo más increíble que no tiene explicación. A todos nos ha sucedido lo que conocemos al Señor. Yo nací de nuevo cuando tenía 14 años, no le voy a volver a contar el testimonio, pero yo vi la luz y desde entonces sé que el Espíritu Santo vive en mí y desde entonces sé que si me muero me voy al cielo. Pero hace 36 años que estoy aquí en la tierra y sería muy egoísta para mí, para mis hijos y para tus hijos que piensen nada más a ver cuándo me voy al cielo. Mientras todo esto se está derrumbando. La guerra espiritual se reducía a unas cuantas oraciones expresadas en el ámbito de la iglesia sin una consecuencia real o sin una consecuencia visible y tangible en el mundo real. Porque aunque la batalla comienza en el mundo invisible, debe verse reflejada en el visible. Debe verse reflejada en la cartelera esa cuando llegas a tu trabajo. Debe verse reflejada en lo que van a votar ahora los senadores. Debe verse reflejada en el papel ese que tú vas a poner cuando anotes a tus hijos o vayan tus hijos a anotar a tus nietos, que por favor no aparezca esa opción. Debe verse reflejada en lo visible. Es decir, en lo que conocemos como cultura. Diga conmigo, cultura. Ya todos sabemos que cultura es esa aproximación hacia la idea de cultura como el culto y el inculto, eso ya es del siglo anterior, desde la época de la Ilustración. Ya en el siglo XIX, en el siglo XX más bien, ya ha cambiado. La cultura es todo lo que hace el ser humano, el quehacer humano, por eso hablamos de cultura gastronómica. Yo sé que no es una buena hora para hablar de cultura gastronómica, ¿no? Hablamos de
cultura del deporte, hablamos de cultura del entretenimiento, todo es cultura, todo el quehacer del ser humano es cultura. Y la cultura está impregnada de espíritus. Por ejemplo, todos sabemos que toda la cultura latinoamericana, y por eso está impregnada de un espíritu de corrupción, ¿sí o no? Hay un espíritu de corrupción increíble, desde México hasta la Argentina, pasando por todos los países, por el que usted vea, los problemas son más o menos lo mismo, nomás cambian un poquito de latitud, son más o menos lo mismo y las cosas... Aquí tenemos un dicho en México, ¿no? Todo se puede, ¿sí? ¿Escuchó eso o no? De alguna forma todo se puede. Lo mismo pasa en El Salvador, lo mismo pasa en Guatemala. Una vez hablaba con alguien que vive en Ecuador y me dice, no, Leo, tú no sabes. En Ecuador, por ejemplo, la ley como tal no opera como nosotros conocemos. Allá la ley opera por directamente grupos que van y que hacen así, y así es en toda América Latina. Entonces, ¿cuál es el campo de la batalla? La cultura. Está bien cantar y hacer guerra y hacer oraciones de guerra y lo vamos a seguir haciendo porque la guerra se gana en el mundo espiritual. Pero luego tiene que verse en el mundo real. Tiene que verse en la economía. Tiene que verse reflejado en la economía. Tiene que verse reflejado en el trabajo, en salarios dignos. Tiene que verse reflejado en la política. Tiene que verse reflejado en que personas que gobiernan tengan temor de Dios y gobiernen con justicia. Tiene que verse reflejado en la cultura del entretenimiento. No podemos permitir que los espacios públicos de nuestra ciudad sean llenos de toda esta ideología en aras del entretenimiento. Tiene que verse reflejado en la educación. El otro día orábamos y alguien de la congregación que es supervisor en el área de jardín de infantes, es decir, de preescolar, nos dice a los que estábamos orando, los textos ya nos están instruyendo a nosotros los supervisores a que toda esta nueva ley de la educación permee y en poco tiempo ya los maestros van a estar obligados a tener en sus aulas experiencias, por ejemplo, de que un día todos los niños se vistan de niñas, que todas las niñas jueguen para ver qué sienten, cómo se autoperciben. Eso es lo que viene, eso es lo que ya está aquí y que no lo vimos mientras cantábamos muy bonito. La cultura, diga conmigo, la cultura. Querido hermano, querida hermana, por favor, abandone la idea de dos mundos. Ese es el engaño más increíble que Satanás nos dejó al mundo occidental, el mundo de la materia y el mundo espiritual. Cuando usted dice, he escuchado a muchos de nosotros, bueno, hablando espiritualmente, desde el lado espiritual, todo es espiritual en tu vida. Todo lo que haces. Porque la vida del ser humano comienza en el espíritu humano. Entonces tú no eres un animal que come, tú eres un espíritu, alma y cuerpo que come. El espíritu puede estar atado por una cuestión de gula, el alma se pone ansiosa porque quiere llenar el vacío y el cuerpo es el que engorda. Pero es todo tu ser. Cuando tú comes, todo tu ser está comiendo ahí. Y todo lo que haces en tu vida, todo es espiritual. Por eso necesitamos abandonar y entender que la lucha, el campo de batalla es la cultura. Tiene que verse reflejado en la cultura de las comunicaciones. En la cultura, en las comunicaciones, les dije la educación,
el deporte, la salud, todo el quehacer humano tiene que estar impregnado del Evangelio. No todos van a creer. Pero entonces ahí viene lo segundo. ¿Cuál es la naturaleza de la batalla? La lucha por la verdad. Isaías 5:20. Hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay. Esta es una forma literaria muy hebrea que creo que la NTV traduce: ¿qué aflicción les espera? ¡Ay! Romanos 1:18-25. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de alabanza. Primera de Timoteo 3:15. Por si acaso no llego a tiempo, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. La versión 60, más conocida por todos nosotros, dice columna y baluarte. Nosotros tenemos el baluarte, sabemos lo que es un baluarte. La iglesia, no dice el gobierno, no dice los pensadores, dice la iglesia sostiene y defiende la verdad. Y sabemos que esa defensa no es, bueno, si tengo ganas, es una contienda ardiente por la verdad. Hay una frase de un pensador, Chesterton, que aparece en uno de los libros del licenciado Aarón, y que dice algo así como: llegará el día donde tendremos que defender con la espada que el pasto es verde. Lo comentaba, creo que Benito, hace unas semanas. Bueno, ya llegó el día. Ya llegó el día donde tenemos que defender, por ejemplo, algo que aprendimos, creo que todos los que estamos aquí, que cuando se une el esperma con el óvulo, se forma lo que se llama el huevo cigota, algo así, es el nombre, y ahí ya está toda la carga genética que te va a acompañar por el resto de tu vida. Esos 23, o sea, esos 46 cromosomas, ahí están. A lo sumo se va a desarrollar, pero no va a haber algo nuevo. Por eso cuando no se puede reconocer un cuerpo, lo que se hace de un pelo o de algo, se toma una muestra genética y se puede reconocer la identidad. Y no hay una sola carga genética igual en todo el mundo y en toda la historia de la humanidad. Eso es ciencia. No necesitas la fe, no necesitas creer que el hombre fue creado de imagen y semejanza. Eso es ciencia pura. Es biología, es embriología, es todo lo que tiene que ver con la ciencia. Pues ahora están discutiendo, pero a ver si el ser humano es a las 12 semanas, ahora lo corrieron a las 20, a las 24 y en algunos países, creo que en Colombia, entre otros, ya prácticamente estamos hablando a los 6 meses y hay algunos estados en Estados Unidos y en Canadá donde ya se está hablando de en el momento del nacimiento. Hasta el momento del nacimiento se puede legalmente decidir si el bebé va a nacer o no. En tercer lugar, la estrategia para la batalla. Es una defensa, es una batalla por la verdad, es una batalla cultural y quiero detenerme un poquito aquí en la estrategia. Dice, se me borró el pasaje, pero ya lo vamos a sacar. Es Primera de Pedro 3:15, a ver si me lo corroboran. Primera de Pedro 3:15.
Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño a ustedes si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenece a Cristo. ¿Sí dije bien el pasaje? Desde el 13 hasta el 15-16 leí. Es que hay algo ahí que me borra, ¿no? Las cosas estas tienen cosas raras, ¿no? Cuando uno lo saca de la Biblia y lo pone ahí en el texto, en el procesador. Anote estas 4 cosas, porque ya todos estamos de acuerdo que esto es una batalla cultural, se disputa en el terreno de la cultura. Todo el tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va a comer a un restaurante, ¿no le ha pasado que está en un restaurante con su familia y están pasando imágenes prácticamente pornográficas? Y si no son imágenes, ponen música que es pornografía auditiva, ¿sí o no? Muchos de nosotros nos quedamos ahí, no decimos nada y seguimos comiendo como si... Es parte de la cultura, decimos. Eso taladra la mente de nuestros hijos y la propia. Y por eso hay tanto divorcio, por eso hay tanta... ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura no solamente hipersexualizada, sino que hace apología de lo que se llama ahora poliamor, ¿no es cierto? O sea, muchas formas de amor, y canciones que hasta me da pena decirlo. Usted las conoce. Yo voy también a los gimnasios, ¿no? Cuando uno va al gimnasio y pone una música que, como yo soy muy malo para entender las letras nuevas. Entonces le digo a alguno, ¿y qué dice ese? Y cuando me dicen lo que dice, yo no lo puedo creer. ¿Pueden cambiar eso, por favor? Y si no lo cambian, o sea, me voy del restaurante, me voy del gimnasio, me voy de donde sea. Nosotros tenemos que bajar el gobierno del cielo a la tierra. Nos quedamos, porque calladito te ves más bonito. Y así se han metido en nuestra casa, se han metido en los restaurantes, se han metido en las escuelas. Y lo voy a decir, creo que nunca lo conté. Una vez uno de mis hijos viene, que en su escuela la tarea era que todos los varones fueran vestidos de mujer. Porque era el día de no sé qué. Entonces yo, antes de decirle lo que iba a hacer, porque es mi tendencia, soy un poquito conductista, ustedes ya saben, le dije, ¿y qué vas a hacer tú? ¿No? Por supuesto que no voy a hacer eso. ¿Y vas a ir? Claro. Fue el único de su curso que no fue. Eso se llama travestismo. O sea, era el día del travesti, por así decirlo. No le estoy diciendo algo que se me ocurre, le estoy diciendo algo que ocurrió aquí. Obviamente, lleno de la ira del Señor, pero habiendo orado, pedí una entrevista con la entonces directora. No sé si cambió mucho las cosas, pero ahí quedó sembrada la semilla. Y aparte le dije que yo había sido durante muchos años un gran promotor de la institución y que había animado a muchos a meter a sus hijos. Y que eso a mí no me enorgullecía para nada. Se me hacía de una alta bajeza que lleguemos a esos puntos. Pero muchas veces nos quedamos en el molde, no decimos nada, no hacemos nada, y esto sigue creciendo. Y la cultura se sigue degradando.
¿Y qué pasa cuando usted vive cerca del basurero? Al rato, usted no siente el olor nauseabundo de la podredumbre que emana de las cosas que se echan a perder. Y dice, no, todo está bien. Y se le hace fácil vivir en un ambiente donde en los carros, en las casas, la música, lo que vemos, lo que hablamos, es un ambiente literalmente del infierno. ¿Podemos ser cristianos en medio del infierno? ¡Claro! Eso es lo que quiere el diablo. Que usted está en la cultura de él, pero que además encima se diga cristiano. Porque además de usted ser un infeliz, le arruina la vida a los que quieren entrar, porque no saben de qué se trata. No hay peor cosa que ser un cristiano que no está consagrado. ¿Conoce alguno? No levante la mano. Vamos todos presos. Porque antes usted por lo menos en el mundo pecaba a gusto, pero ahora tira el Espíritu Santo y le dice, eso no va. Usted tiene un conflicto. Y cuando usted salta ese estadio de se puede y no se puede, eso es tristísimo. Ay, ¿se puede o no se puede? O sea, nadie que ama está viendo cómo hacer para pecar o no pecar. Cuando usted ama, usted se consagra, usted da, usted se dona a usted mismo, usted se arriesga. Lo demás no tiene que ver con la familia del Señor, con la familia de la fe. Y quiero terminar con esto, les dije, la estrategia para la batalla. 4 cosas. Primero, dice el pasaje que acabo de leerles. Primero, porque esto anótelo porque es lo que quiero que usted se lleve fresco para poner en práctica hoy. Empeñados por hacer el bien a costas de nuestra comodidad. ¿Quién querrá hacerle daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si por hacer lo correcto sufren, Dios los va a recompensar. ¿Qué quiere usted? ¿La recompensa del mundo? Que lo aplaudan, que le digan, no, esta gente de vanguardia, es abierta, es open mind. ¿O prefiere que le digan retrógrado, conservador? ¿Qué importa lo que te digan si tú amas al Señor? Tú eres la columna encarnada de la verdad. Eres parte de la iglesia. Alguien dijo, la comodidad es un bello lugar donde nunca sucede nada. ¡Qué triste! Yo no entiendo cómo hay cristianos todavía que están buscando vivir cómodos. Ay, pastor, estoy buscando cómo estar a gusto, pero no sé, cada vez el diablo la tiene conmigo. Dígame cómo se vive cómodo si yo desde que nací estoy en guerra. Desde antes de llegar al mundo tenemos de guerra desde el Edén. Ya lo dijimos varias veces, estamos en guerra. De tanto en tanto nos tomamos una coquita, descansamos, unas papitas y luego le seguimos a la chamba. ¿Cuál es la chamba? La guerra. Y si no entiendes esto, cuando tu familia, cuando tu identidad, cuando tu negocio, cuando tu comunidad, cuando tu país sea totalmente destruido, te vas a dar cuenta que estabas en guerra. Ay, me di cuenta que estaba en guerra, no me había dado cuenta. Ya para esto el diablo se llevó lo poco que te quedaba del matrimonio, se llevó a tus hijos, los tiene ya en su terreno, estás batallando ahí, se llevó tu alegría, ya te la robó hace rato, por eso no tienes fuerza, pero tú estabas en el bello lugar de la comunidad, de la comodidad. Empeñado significa estar dispuestos a arriesgar todo. Todo. Ay, pastor, ¿no tienes miedo de que te dejen sin trabajo? Absolutamente que no, me quedé varias veces sin trabajo. El Señor me ha sostenido siempre.
Sería un honor que alguna vez nos acusen de algo que valga la pena. Pusieron en un chat que tenemos también, decía, por favor, oren por el hermano Rodrigo Iván Cortés, porque los grupos extremistas lo han acusado que tiene un discurso de odio y se ha hecho acreedor de una multa no sé cuánto y no sé cuánto. Y yo puse en el grupo, hermano, me parece que tenemos que orar por nosotros, que nadie nos acusa de nada, que pasamos desapercibidos por las lindas calles de Durango, tranquilo y colonial. No hay peor cosa que seamos un pueblo feliz que no le hace mal a nadie. Nosotros somos gente amorosa pero peligrosa. Porque donde usted está viene el reino y usted está en un ambiente, porque la cultura ha sido entregada a Satanás, por eso es el príncipe de este mundo. Entonces nosotros tenemos que tomar el lugar que ya Satanás, no es que nos viene a quitar, no, ya se lo entregamos. Desde el Edén ya se lo entregamos, ahora tenemos que recuperar. Ay, Cristo lo hizo en la cruz. Sí, mijito, pero que hay que laburar, hay que transpirar la camiseta. Te tienen que acusar de algo, necesitas estar vas a salir raspado, algo tiene que suceder. Dice el pasaje, primero empeñados en hacer el bien, a costas de nuestra comodidad, de todo lo que eso implique, de ser acusados, de sufrir, como dice acá, claro, por el Señor. Libres del miedo, rendidos delante del Señor. Dice, no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Mire, yo les dije la vez pasada, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Tiene mucha historia sobre la tierra y sabe que hay 3 cosas que nos pueden. Lo hizo con todos los personajes de la Biblia, pero vamos con el más conocido. David y Goliat, guerra cuerpo a cuerpo. David escucha, ¿no es cierto? Se enardece, dice, voy a contender abiertamente. Él había ido a llevar un lonche. Era David Eats, ¿no? David Uber. Y llegando ahí, ¿a quién usa Satanás primero? A su familia. Eliab, el hermano más grande, dice, vos venís aquí, tú tienes malas intenciones. Pobre muchachito, el papá lo había mandado a llevar un lonche. La primera contra la vamos a tener en la propia familia, con los de casa. Dios los va a usar para probar tu fe y Satanás para apartarte. Luego va con el rey Saúl. ¿Y qué hace Saúl? Se burla. Le dice, vas a salir a pelear contra... Bueno, ahí tienes mi armadura. El tipo medía 2 metros, este era un cosito así. Se la puso, se le caía por todos lados. Se burló. Esa es la segunda estrategia de Satanás. Primero, la calumnia. En segundo lugar, la burla. Y en tercer lugar, la propia voz del enemigo, en este caso encarnado en Goliat. ¡Ay, que vienes a mí con palos, como un perro, con palos y la amedrentación, el miedo? Porque el miedo que viene del diablo, el único fin que tiene es paralizarte. Te paraliza. Y entonces dice, no, mejor no, calladito me veo más bonito, no, mejor no digo nada, a ver si me echan del trabajo, no, mejor no hago nada, no, ahora a ver si busco para que me vuelvan a tomar, y bueno, y mejor a ver si le pasa algo a mis hijos, y no, y bueno, y así estamos viviendo el miedo. Mientras todos los monumentos preciosos que tenemos en la ciudad son todos manchados, son todos... Porque mire, la pintura se saca, pero el odio que queda en la piedra es el que mamamos cada día que caminamos por la ciudad. Perdón las palabras, a veces no sé si uso una buena palabra.
La estrategia del enemigo no ha cambiado. El enemigo nos tiene silenciado a través del miedo por años. Y los últimos 20 años hemos estado silenciados y ahora quiere que sigamos así. No te calles, te dice el Señor. Levanta la voz, está dispuesto a arriesgar. Participa en todas las formas que puedas de la vida pública. Métete en el... Qué grande, la tiene clara. Victoria siempre la tiene clara. Métete. En el consorcio del fraccionamiento, ¿cómo se llama? Los colonos. ¿Por qué tengo que entrar a un fraccionamiento que está todo vestido de Halloween si yo no festejo Halloween? ¿Se pusiste a pensar alguna vez eso? Y el temor. ¿Sabe lo que nos libra del miedo al enemigo? ¿Sabe cuál es la fórmula que Dios nos da? El remedio contra el miedo a Satanás. ¿Nunca escucharon a algún cristiano y dicen, no, pastor, no lo nombre a Satanás, a ver si se aparece y a ver si nos va como en feria? No, mejor no lo nombre. ¿Sabe cuál es el antídoto contra el miedo? Porque el diablo quiere dominarnos con miedo. Por eso hay mujeres que legítimamente quieren levantarse contra ese sistema opresor, ahora sí, legítimo, patriarcal, no de género, sino de una hombría malentendida que por años la subyuga diciendo no te vas a salir de nuestra relación. Y el tipo hace 20 años que le es infiel y ella sabe, pero ella por temor no se puede salir. Porque la redujo a, ¿qué vas a hacer si no sabes hacer nada? Sin mí no eres nada. Pero cuando esa mujer sabe quién es en Cristo, entonces se para y sale de ese sistema de esclavitud. Y los que más lo agradecen son sus hijos. Pero a ti te han hecho creer que no, mejor calladita te ves más bonita. Y estoy citando un ejemplo para que vean lo que es realmente un movimiento femenil, no feminista malentendido. ¿Qué es lo que nos guarda, qué es lo que nos libra del miedo a Satanás? El temor de Jehová. Porque lo dice el pasaje. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Adoren a Cristo como el Señor. Si tú vives bajo el temor del Señor, Él es tu máxima, Él es tu adoración, a Él adoras en primer lugar, nada lo cambias por Él. Entonces el Señor te va a guardar, te va a librar del miedo. Te va a librar del miedo. Y vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia que transforma. Preparados para dar una explicación con actitud humilde y respetuosa. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Dice otra versión, dar razón de nuestra fe. Pero por años nos han dicho, en este sistema dualista, de que no hay que estudiar demasiado porque a ver si las letras te apartan de la fe. ¿Saben dónde creció más mi fe? En las clases de filosofía y de ética en la universidad estatal, donde todo estaba lleno de ideología. Ahí es donde se fortalece tu fe. Cuando lees a Platón, a Aristóteles, cuando lees a Descartes, cuando lees a Kant, cuando lees a Sartre, a Heidegger, cuando lees a el de la muerte de Dios, que es Nietzsche. Y cuando estudias la historia, a los que les gusta la historia, y los que estudian matemática, cuando estudias la matemática o la astronomía, en todo
se revela Dios. No, pastor, yo solamente la Biblia y la 60, porque esta es del diablo. ¿No te diste cuenta que el diablo ya te ganó la batalla? Estás en la ignorancia total, no sabes ni cómo está formado el mundo, no sabes lo que es la ONU, no sabes lo que es la OEA, no sabemos. No sabemos lo que es el movimiento feminista, no sabemos desde cuándo nació, no sabemos lo que es la agenda globalista, no sabemos, porque toda la respuesta que tenemos es, la Biblia dice, y está bien, claro que eso es. Pero no toda la gente va a aceptar la Biblia dice. Necesitas prepararte en otros argumentos, necesitamos leer. Necesitas animar a tus hijos que tienen vocación política a que se metan y se preparen para participar en la política. A los que tienen vocación científica, que se preparen para ser los mejores investigadores, los mejores hombres y mujeres de ciencia. Que puedan decir por qué van a abrazar la objeción de conciencia, por ejemplo, frente a un aborto o una práctica, los psicólogos que tenemos tantos en la congregación. Una compañera de la universidad me dijo el otro día, sí, yo soy pro vida, pero es que acá en la universidad no se puede como hablar muy fuerte porque... ¿Cómo que no se puede hablar muy fuerte? Y ya lo grito, ¿no? Me manifesté peor todavía. Pero ¿sabe qué? Mire, aquí dice, preparados para dar una explicación. Tenemos que estar preparados. Pero no para mostrar cuánto sabemos o qué tan listos somos. Dice, hágalo con humildad y respeto. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, nunca vas a querer humillar al otro. Vas a ver cómo servirlo y amarlo y darle una explicación que se entienda. Pero necesitamos tener argumentos racionales. Algunos el día que se convirtieron dejaron la razón en el altar. Se entregaron al Señor, dejaron el cerebro y se fueron. Y ahora nomás andamos de puro sentimiento, de sentimiento en sentimiento. Y no hay que pensar demasiado a ver si me aparto del Señor. No, el uso de la razón fortalece tu fe. Todo tiene que ver con la forma como piensas. Por eso necesitamos, más que nunca en este tiempo, tener argumentos racionales, además de las experiencias. Y nuestro debate siempre tiene que ser en tono de amor. Si me ayudan los músicos pasando. Por último, congruentes con nuestra fe en nuestra manera cotidiana de vivir. La mejor defensa, ¿saben cuál es? La ley de transparencia, la ley de congruencia. La gente que te conoce va a ver el reino en tu vida. El reino no emana de un púlpito. El reino, la voz más fuerte del reino es la comunidad viviendo en medio, inserta en la cultura, en el hospital, en el consultorio, en la casa donde tú capaz que como eres un personal de limpieza y tú limpias, la forma como limpias habla de Jesucristo. Si tú estás a cargo de una gerencia, si tú trabajas en el gobierno, si tú estás encargado de una empresa, la forma como tratas a tus empleados, la forma como tratas a tus jefes. Lo atractivo siempre debe ser el carácter de Jesús. Hace, no me acuerdo cuándo fue, pero yo creo que hará 2 años, ya con la de la pandemia, vieron que uno se le va como dicen los españoles, se le va la olla, ¿no? La misma que enseñó Nati. A uno se le va la olla, pero estábamos ahí en la puerta del Congreso, aquí local.
y habíamos ido a marchar por la de 20 de noviembre, saliendo desde la catedral, o desde otra parte, pero ahí pasamos por la catedral. 2 días salimos. El primer día fue marcha y el segundo fue puro meeting. Se discutía el tema del matrimonio igualitario. ¿Sí? Me corrige Benito si digo mal, fue en esa oportunidad. Y dicen, pueden pasar nada más como, supóngase, 10, y éramos un montón de cristianos. Y que usted, ¡pum!, me empujan y me mandan para adentro, y yo estaba ahí como, ¿qué hago acá? Estaba entre los que habían... Afuera, tanto ese día como el anterior, estos grupos extremistas tuvieron solamente manifestaciones de odio. Hicimos unas vallas para contener, para que no pasen, nos escupían. No todos, varios. Estábamos con hermanos católicos muy comprometidos con la causa, muy comprometidos. Abogados, miembros de distintos grupos. Pero ¿saben cuál fue el éxtasis de la guerra, de la batalla cultural? Cuando en el segundo día los jóvenes de la congregación, especialmente chicas, habían hecho cartas y se las estaban repartiendo a las chicas. A las chicas que se autodenominan lesbianas, pero no saben ni lo que significa ser lesbiana. O se autodenominan gay y no saben ni lo que significa eso. Manipulados por algunos que sí bien saben y lo usan para sus propios intereses. Pero el éxtasis, el punto más alto y más álgido de la guerra espiritual fue cuando las chicas de nuestra congregación, sin decirnos a los pastores, ya habían hecho cartas pidiéndoles perdón a esos jóvenes que se manifestaban, pidiéndoles perdón en nombre de la religión, en nombre de sus padres, por todo el daño que les habíamos hecho. A ver si esa disposición a la reconciliación podía traer un ambiente propicio. Porque batalla cultural no es estar en contra de las personas, no es humillarlas con argumentos, no es hacerlas sentir menos y vituperarlas públicamente o creer que nosotros somos mejores. Batalla cultural es distinguir al enemigo que se llama Satanás, que está usando a estas personas, que muchos de ellos ni saben de qué se trata, para instalar un ambiente de caos totalmente contrario a la voluntad de Dios, que quiere que su reino venga a la tierra, para que nos peleemos entre nosotros. Los chicos que llevan en su playera la estampa del Che Guevara, no solo que no lo conocieron, sino que no saben ni la historia, no saben ni de qué se trata el Che Guevara. Pero les hicieron creer que esa era la bandera de un montón de cosas que ahora tienen que defender. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.